Scarlett O'Hara era joven, hermosa, rica y millonaria. White land is the only thing in the world worth working for, worth fighting for, worth dying for, because it's the only thing that lasts. Oh, but there, now you're just a child. It'll come to you, this love of the land. There's no getting away from it if you're Irish. Pero los vientos huracanados de la guerra le arrebataron todo. Perdió sus tierras, sus padres, sus sirvientes, su hija y el hombre que amaba. You're a woman sending a soldier to his death with a beautiful memory. Scarlett, kiss me. Kiss me. Pero ella posee una fe que le da fuerzas. No es confianza en Dios, en los hombres, ni siquiera en ella misma. Ella cree en el futuro, porque lo peor ya pasó. El mundo siempre está mejorando. No hay dudas, mañana será otro día. El futuro es hoy. Es el código para configurar el presente. El futuro llegó hace rato. Desde la antigüedad se pensó el futuro como un lugar horrible. La idea de que los tiempos terminarán en un apocalipsis nos viene de Grecia. Pero la modernidad se acentuó la imagen de un futuro distópico. ¿Qué significa esto? Una antiutopía, la visión de un mañana horroroso, donde el ser humano apenas logra sobrevivir. En las ficciones distópicas, el mundo camina a la destrucción y los zombies son cada vez más rápidos y más feroces. Corramos, no hay tiempo, no hay futuro. Frankenstein, de Mary Shelley, publicada en 1818, es la primera novela de ciencia ficción. Allí, lo distópico se centra en la propia humanidad. El monstruo encarna, de alguna manera, el fracaso del hombre moderno. Las distopías modernas comienzan con el gótico y sobre todo con la creación, tratar de experimentar con la vida para vivir más allá de la muerte. Y Frankenstein me parece que es un punto de quiebre. Sí, sin duda, digamos, Frankenstein, bueno, suele considerarse que es la primera novela de ciencia ficción, pero lo interesante no es tanto la idea, digamos, de un científico que logra dar vida a un muerto hecho de pedazos de muertos, pero el fracaso de esto, el monstruo se sale de control. Hay una cuestión ahí de un padre que no reconoce a su hijo o que ve en su hijo algo monstruoso. Se puede ver como una metáfora de cómo el hombre ve algunas de sus creaciones más maravillosas, más esperanzadas, como algo que se ha vuelto horrible. Si Frankenstein era el monstruo propio del siglo XIX, hecho con fragmentos de distintos cuerpos y subjetividades en pugna, los monstruos de nuestro tiempo son los zombies, los que ya fueron al futuro y volvieron. No hablan, pero nos dicen que hay algo más horroroso que nuestra condición humana, que hay algo peor que la muerte, volver y no morirse nunca. Pero el mundo siempre está mejorando. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Las pantallas proyectan como un inconsciente colectivo visible los miedos de toda la sociedad. El fundamento de ese miedo parece ser religioso. Todas las religiones parten de la idea de que hay algo en nuestro estado natural, nuestro estado humano, que nos es poco satisfactorio. Y por ende hace falta una solución religiosa a esa situación de insatisfacción. Ahora, varía en la religión, ¿no? En el cristianismo es el pecado,
En el Islam es que el ser humano es olvidadizo y olvida su naturaleza. En el budismo es la ignorancia. Digamos, el contenido de eso que nos falta difiere y por ende la solución difiere también. O sea que en líneas generales es una pérdida. Las religiones parecen fundar su relato sobre la base de esta pérdida, de esta prohibición de habitar el jardín del Edén que alguna vez fue nuestro. Una vez expulsados del paraíso, los seres humanos no podemos esperar nada bueno de esta vida. La pérdida del paraíso, la expulsión del jardín de Edén, está en el capítulo 3 de la Biblia, en el libro del Génesis. Ahí, por ejemplo, después de que comieron de la manzana, Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Ahí ya entran distintas interpretaciones, porque Dios supuestamente sabe todo. O sea que la pregunta ¿dónde estás? No es una pregunta de la ubicación geográfica de Adán. Y ahí tenés, por ejemplo, un gran filósofo judío, Martin Buber, que dice que es una pregunta existencial. Cuando Dios le pregunta a Adán ¿dónde estás?, no le está preguntando dónde estás físicamente, sino del estado y la condición de tu alma, y que en el fondo, dice Buber, esa pregunta a Adán, que es el primer ser humano, es una pregunta que Dios le hace a los seres humanos en todo momento. En el Antiguo Testamento se lee que hay un tiempo para todo, tiempo de nacer y de morir, de plantar y de cosechar, de destruir y de edificar, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Realmente hay un tiempo bueno, virtuoso, devoto y un tiempo sucio y mundano? ¿Podemos pensar el suceder temporal fuera de las dicotomías bueno-malo que nos proponen las religiones? Todas las religiones hacen una división entre la esfera terrenal de lo mundano o lo profano y la esfera celestial, divino, sagrado o religioso. Fundamentalmente en las religiones occidentales, el tiempo y tu vida es uno. Vos nacés y ahí se abre el drama de tu posible salvación y eso transcurre hasta tu muerte. Es lo mismo para la humanidad. Desde la creación a la salvación se abre un espacio único, temporal, con una línea que se dirige hacia el futuro hasta el fin, hasta el apocalipsis, hasta el cataclismo. ¿Cómo piensan el tiempo las religiones orientales? ¿Lo conciben de la misma manera, en forma lineal, o instalan otro modo de ser de la temporalidad? En el hinduismo y el budismo vos tenés otra concepción del tiempo, que por un lado es cíclico, nosotros nos reencarnamos, vos y yo, las personas que nos están mirando, han vivido cientos y miles de vidas, se vuelven a reencarnar, y esa reencarnación y ese tiempo cíclico no tiene un valor como bueno o malo. Es más bien como si fuera una ley de la gravedad. El universo, la realidad funciona así y somos parte de esa realidad que, no como ocurre en las religiones occidentales, no tiene un valor intrínseco moral, sino más bien es el estado natural de las cosas. Fuera del paraíso, el tiempo funciona como una navaja que nos va devastando el cuerpo hasta que logra matarnos. ¿Qué es el tiempo? ¿Podemos pensarlo? La idea nietzscheana de un Dios muerto no se refiere esencialmente a la muerte de la religión, sino al fin de la razón moderna. Habla de la crisis de todo lo conocido y aceptado. ¿Por qué la modernidad ha llevado la imaginación técnica y la producción técnica a un nivel mucho más alto que el que había cuando comenzó la revolución industrial? Al mismo tiempo, la ficción piensa distopías, piensa que el futuro fracasa, piensa monstruos. Hay como una línea, digamos, de distopías que en realidad no apuestan digamos, admiten el triunfo de alguna manera de la tecnología y temen justamente eso, que se pierdan ya sea valores espirituales o humanitarios, o en una forma, digamos, que sobre todo en el cine ha tenido mucho éxito, que las máquinas de alguna manera tomen el control. Tomen el control. Yo creo que eso, sobre todo, empieza a notarse claramente después de la Segunda Guerra y sobre todo después de las primeras, de las bombas atómicas, ¿no? También la idea de que la tecnología, que por otra parte no es una idea ni una fantasía, sino una realidad, puede destruir a la humanidad y al planeta entero. Uno podría pensar que la literatura, en relación al futuro, predice, anticipa,
Para mí sería la hipótesis débil. La hipótesis fuerte sería apostar a más, pensar con Oscar Wilde y con Borges que la vida imita el arte y que la literatura crea modelos, realidades posibles que luego la realidad imita, o que determinados hombres leen y llevan a la práctica. Y eso ha pasado bastante con la ciencia ficción. La imaginación no solo precede a la realización, sino que de alguna manera la provoca, la motiva, ¿no? La condiciona. Las distopías del siglo XX surgen en medio de la desazón y la crisis de la Primera Guerra Mundial, cuando se descubre que los aviones que fueron creados para unir el mundo pueden usarse también para destruirlo. El control social sobre el individuo es el gran fantasma que comienza a recorrer la época. ¿En qué momento estas distopías cambian? O sea, empiezan al revés, a aparecer la imaginación, una imaginación positiva para el cambio del mundo. En la antigüedad, desde la antigüedad griega hasta por lo menos la Edad Media, no había una idea de progreso. Y de hecho, más bien la idea predominante era un poco el mito de la Edad de Oro. O sea, veníamos de un tiempo mejor y gradualmente nos estábamos degradando con la modernidad, el capitalismo, digamos, el fin de esta especie de idea de sociedad inmóvil que tenía el feudalismo. Se empieza a pensar el cambio, se empieza a pensar a dirigir el cambio. Ahora, lo interesante debe tener mucho que ver con el descubrimiento de América y los viajes de exploración, es que las utopías no están en el futuro, están en otro lugar, en el presente en otro lugar, en una isla, hay como una utopía-distopía simultánea. Y después sí, el cambio se da sobre todo en el siglo XIX, cuando comienza la era de las revoluciones, tanto sociales como industrial y tecnológica. Y por otra parte, todo el mundo ya está descubierto, entonces no se puede imaginar un territorio donde haya una utopía. Y se empieza a pensar las utopías en el futuro. Pero ya hacia el fin del siglo XIX empieza la imaginación distópica. El tiempo es una manera de organizar la vida. Contiene en sí una magnitud física, un orden para inscribir los sucesos en el pasado, en el presente y en el futuro. El tiempo no transcurre del mismo modo en todo el universo y que depende justamente de la masa, que la masa es lo que hace deformar el espacio y que transcurra de distinta manera en distintos lados. Eso no lo vemos en nuestra cotidianidad, pero sí lo vemos a través de, por ejemplo, la luz que llega de las estrellas, que llega con un tiempo diferido. Muchas veces tiene que ver con las deformaciones espaciales que hay en el camino entre las estrellas y nuestra Tierra. En nuestra representación espacial del tiempo, solemos pensar que el presente es el punto en el que estamos parados. Pensamos el pasado como todo lo que dejamos atrás y el futuro como ese horizonte incierto que tenemos delante. Los presocráticos ya hablan de la relación entre lenguaje y tiempo. Y hablan con relación a cómo manejarnos respecto al tiempo y al espacio, y si hay algo que se maneje en ese tiempo respecto de algo que es un presente que nos organiza, y ese presente que nos organiza es el que determina absolutamente todo. Para los idiomas, el pasado, el presente y el futuro son los modos de organizar la acción en el tiempo. Mientras que el presente es unívoco, el pasado, en cambio, puede tener muchos modos de acuerdo a la duración que tenga ese evento. Ese tiempo es mensurable, es medible. Entonces, ¿cómo hacemos para decir si este presente es un presente que va a durar o no en el tiempo? Entonces ahí ya hay una relación respecto a lo que es el pasado, pero un pasado puede ser un pasado que está agotado y que no va a volver nunca, o puede existir una cierta idea del pasado
en el sentido que puede volver a aparecer ese pasado. Entonces la idea de esa eternidad va a empezar a contraponerse, bueno, no sé si sería correcto plantearse como una contraposición, sino como una nueva mirada, de un tiempo que es circular. La idea que una sociedad tiene de su propio futuro nos dice más de su presente que de lo que realmente será su futuro. Las distopías, sobre todo, creo que sirven como un diagnóstico de cuáles son los miedos, los temores, las angustias sobre la situación actual. Yo leí 1984 antes de cumplida la fecha, y cuando llegó 1984 todo el mundo decía, ah, Orwell estaba equivocado, no pasó lo que él planeaba. Y yo pensé, bueno, pero Orwell no quería que sucediera eso que él ponía en la novela, y la escribió quizás con la esperanza de que pudiera ayudar a conjurar un futuro semejante. Entonces, el hecho de que eso no se haya cumplido es el éxito o el fracaso del escritor futurista, del escritor distópico. En la ciencia ficción de los 60 no se pensó en un mundo digital. Las máquinas más sofisticadas tenían palancas inmensas. Nada de lo que hoy existe fue imaginado hace apenas 50 años. 2015? You mean we're in the future? En Volver al Futuro, el 2015 se parece más a los barrocos 80 que al futuro, es decir, a nuestro presente. I don't know what you're talking about now. En el film 2001, Odisea del Espacio, los ambientes minimalistas se inspiran en los espacios diseñados por Le Corbusier unos 15 años antes de que se filmara la película, no en el futuro. El futuro es hoy. La Brasilia, soñada por Oscar Niemeyer y Lucio Costa, es quizás la única utopía del siglo XX que sigue en pie y desarrollándose. En El problema de Aquiles y la tortuga, Borges relee la paradoja de Zenón de Elea, pensada 6 siglos antes de nuestra era. Aquiles no le puede ganar la carrera a la tortuga porque antes que logre hacer 1 metro debe hacer medio, y antes de medio 1/4, y así hasta el infinito pequeño. Por lo tanto, dice Zenón, Aquiles no se puede mover. El tiempo no sucede. Para Borges, Zenón habla en esta paradoja sobre el destino terrible que nos depara pensar el infinito. Pensar el infinito siendo mortales y efímeros. ¿No es una desmesura? ¿Por eso inventamos a Dios? Al mismo tiempo que tenemos un gran futuro técnico, hay como una imaginación de que no tenemos futuro o no hay futuro. ¿Vos cómo ves el tema en la cultura contemporánea acerca de cómo se percibe el futuro? Las computadoras, de la misma manera que en un momento aprenden a manejar texto e imágenes, ahora ya están creando objetos 3D. Si este progreso sigue, podrán eventualmente codificar y retransmitir formas orgánicas, y estas podrán de alguna manera viajar por el espacio a la velocidad de la luz. ¿Quién sabe si toda esta obsesión con la tecnología no tiene que ver con una vocación casi biológica de supervivencia que nos proyecte fuera de la Tierra? Quizás nuestra tarea sea poblar la galaxia. Podría pensarse que todos los horrores a los cuales la humanidad se ha sobrepuesto en el siglo XX y todavía ahora es un entrenamiento para sobrevivir en condiciones cada vez más difíciles. Hay una frase de Philip Dick que siempre me encantó. Si pensás que este mundo es horrible, deberías ver alguno de los otros. En el año 1984, en el que George Orwell imaginó que se realizaría su distopía angustiante, Steve Jobs sacó a la venta la primera computadora hogareña. I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. La publicidad de la primera Mac fue dirigida por Ridley Scott, que dirigió 2 de las más grandes distopías contemporáneas, Blade Runner y Alien. El 22 de enero de 1984 se emitió por primera vez durante el Super Bowl,
donde se aglutina la mayor audiencia de los Estados Unidos. 1984 no fue 1984. La era digital rompe una lógica distópica al mismo tiempo que instaura una nueva lógica. El futuro ahora está abierto, es comunitario, anida en las redes. El infinito se vuelve experiencia palpable en la pantalla. La virtualidad nos permite habitar varios espacios simultáneos. Otro tiempo, otra utopía.